recordarles eso, porque lo que vamos a hablar hoy, vamos a empezar a ver la segunda carta de Pedro verso a verso. Cada determinado tiempo hacemos esto y a mí me encanta cuando me gusta mucho compartir de esta forma, porque la palabra del Señor es suficiente. ¿Sí saben eso, no? La palabra del Señor es suficiente para darnos vida, para enseñarnos, para nutrirnos, para redarguir, para cambiarnos. Y me gusta mucho ver a través de la palabra y no tener que ponerle muchas otras cosas alrededor. Me gusta la sencillez de la palabra, porque también eso era lo que hacían los primeros cristianos. Se juntaban alrededor de la palabra, leían la escritura, cantaban salmos y glorificaban al Señor y partían el pan. Eso es la vida cristiana. Y cada vez que tengo la oportunidad que puedo compartir esto, a mí me da mucha expectativa de lo que Dios puede hacer a través de su palabra. No tanto a través de lo que yo les digo, sino a través de lo que juntos miramos en su palabra. Y yo le animo a que estas semanas que vamos a estudiar la carta de segunda de Pedro, ya vimos primera de Pedro hace unos 3-4 meses, pero la carta de segunda de Pedro, tráigase para que apunten. No, les vuelvo a decir, traiga para que tome notas, o ahí en su Biblia vaya subrayándola y vaya poniendo las notas, porque después puede volver ahí y en una circunstancia que a lo mejor necesita, ahí está esa palabra viva. Es una palabra viva para nosotros. No sé cuántas semanas nos va a tomar, solamente vamos a ir viendo parte por parte y que el Señor nos vaya guiando. Cuando pienso en eso, y a veces pienso, bueno, empiezo a estudiar la escritura y quiero compartirla, y digo, bueno, voy a compartir esto, pero luego pienso, ay, pero es que aquí hay mucho que podemos aprender. Entonces por eso mejor ya no le quiero limitar. Vamos a ir y vamos a agarrar la palabra y vamos a alimentarnos de ella, porque la palabra del Señor, a diferencia de la comida regular, no es recalentada. No, como cuando en Navidad, ahora, a lo mejor uno de ustedes todavía tiene recalentado por ahí de Navidad, ¿no? Guardado. A lo mejor, ¿no? Hay gente que lo congela y lo que sea. Según los recalentados pueden durar hasta, creo que lo máximo son como 7 días, ¿no? Algo así. Si la congela, a lo mejor sí más, y lo puedes seguir comiendo ahí de recalentado. Pero lo poderoso de la palabra de Dios es que nosotros no recalentamos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es viva, nueva cada día. Sus misericordias son nuevas. Así como el maná que simbolizaba la palabra caía diariamente. No podían agarrar de más, y los que agarraban de más se les podría. Tenían que cada día, y nosotros cada día podemos ir a su palabra. Así es que vamos a empezar hoy con primera de Pedro. Abra su Biblia ahí en segunda de Pedro, o ahí en su teléfono o aquí en la pantalla, pero sí les animo que lo vayan viendo conmigo. Y vamos a ir viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Esta carta la escribió obviamente el apóstol Pedro, y se le escribió a toda la iglesia, a todos los cristianos. Para la época en la que él escribió esta carta, más o menos en el 70 después de Cristo, ya había muchas iglesias, ya había muchos grupos de cristianos por toda la región, y él les escribió la carta. Y lo que hacían con las cartas de los apóstoles es que les llegaban a un grupo de personas y ellos la leían, y luego la pasaban a otra iglesia y luego la leían, y luego también las iban transcribiendo para que la pudieran seguir leyendo otros cristianos. Y el apóstol Pedro les escribe esta carta más o menos en el año 70. Y vamos a ir viendo, porque a través de lo que nos escribe nos da un poco de luz en los momentos en los que él estaba pasando. Pero ya estaba en Roma, y muy probablemente ya estaba encarcelado, porque en una de las partes dice que ya el Señor le había revelado que ya mero iba a morir. Entonces, para este entonces el apóstol Pedro les escribe a toda la iglesia, a todos los que creen en el Señor, y básicamente tiene algunos 3 temas muy importantes: el vivir en Cristo, el caminar como Cristo, los falsos maestros, el tener cuidado con las falsas enseñanzas, y la venida de Cristo. Pudiéramos decir que esas son las grandes temas de este libro, de esta carta. Pero vamos a ir viendo más, porque dentro de cada una de esas cosas hay muchísimo que nosotros podemos recibir y aprender. ¿Están listos? Vamos a empezar a leer, y vamos a comenzar con los primeros 2 versículos, y vamos a ir viendo lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso le llamamos verso a verso, porque no nos lo brincamos, sino que ahí lo que la palabra del Señor nos dice y cómo va diciendo, y aprendemos
más del Señor. Empieza ahí hablándonos y dice el apóstol Pedro: Simón Pedro, siervo y apóstol, que apóstol es la palabra para enviado, simplemente eso, el enviado, porque Jesús los envió. Siervo y enviado o apóstol de Jesucristo a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Empezando con estos dos versículos, nos topamos con lo que yo le llamo una refrescante introducción, porque empieza con una palabra que nos debe de levantar el ánimo. No sé, ¿alguno de ustedes ha comido alguno de esos que se llaman levantamuertos? ¿No? Los cócteles que supuestamente son para cuando andas todo dañado. Regularmente es la gente que anda después de una borrachera, ¿no? Se los come porque andan todos mal y los se toman esos y supuestamente les levanta el ánimo. Pero a veces, en cualquier otra circunstancia, a veces tú a lo mejor andas así medio decaído y comes algo que, ay, me levantó el ánimo, ¿no? O te tomas un café cuando te levantaste, o te tomas una coca bien helada cuando está a 110 grados allá afuera. ¿No? ¿Nadie toma? ¿No? Todos, nadie. Bueno, ahí traía unas, ahorita se los iba a dar, pero bueno, pues no. Pero algo refrescante. Yo no sé qué es lo que los refresca a ustedes, ¿no? Y tú sientes, ay, qué rico. Pero pienso en esta introducción del apóstol Pedro, y es algo refrescante lo que él dice por varias cosas que vemos en estos dos versículos. Lo primero que nos dice es que somos alcanzados, le dice. O sea, les escribo a todos los alcanzados, a todos los que han alcanzado la justicia de Dios por su justicia, o sea, la justicia de Cristo. Y habla que los que somos alcanzados no es porque nosotros somos muy buenos, ni porque nosotros somos muy esmerados en las cosas o por algo que hayamos hecho, sino que dice: ustedes han alcanzado el lugar en el que están por la justicia de Cristo, por la gracia de Jesucristo, por lo que Él hizo. Entonces nos da esa gran esperanza de que lo que tenemos es por Jesús. No es por nosotros, sino que es por Jesús. Y luego lo demás que dice, han alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y luego dice esta parte: una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando yo oigo esas palabras, yo digo, wow. O sea, wow, mi fe es igual que la de los apóstoles. El apóstol Pedro dice: ustedes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra, que la mía. Y él, que era un hombre que había caminado con Jesús, que había visto lo que Jesús había hecho, había visto los milagros, había visto la transfiguración, luego había visto cómo había sido levantado y se le presentó, fue instrumento para hacer grandiosos milagros de parte de Dios. Y luego les escribe a toda la iglesia. O sea, no les está escribiendo a un grupito de obispos, por ejemplo, ¿no? O no les está escribiendo a un grupo selecto de hombres que han hecho grandes cosas y les dice: ustedes están en el mismo nivel que yo. No, les está escribiendo a toda la iglesia y les dice: ustedes han alcanzado una fe igualmente preciosa que la mía. Piensa en eso. Por eso es que digo, es una introducción muy refrescante el pensar que la fe en la que hemos nosotros creído, en la que hemos nosotros desarrollado, es una fe igual que la de los apóstoles. Y me llama mucho la atención el pensar en los apóstoles, porque los apóstoles no eran personas que se querían separar de los demás, no eran elitistas. ¿Saben lo que significa eso? O sea, no eran así como que, miren, nosotros somos los meros y ustedes son los relegados, ¿no? O nosotros caminamos con Cristo, pero ustedes no. Nosotros vimos a Jesús, pero ustedes no. Yo soy el líder, yo soy el pastor, yo soy el que hago milagros, pero ustedes no. Al contrario, cuando le escriben a la iglesia, le dicen:
Ustedes tienen la misma oportunidad, tienen la misma gracia, tienen la misma entrada, tienen el mismo favor que nosotros. Y eso es bien importante de entender nosotros, para darnos cuenta de que Dios nos ha llamado a una vida de entrega total igual que ellos. Porque así como tenemos los mismos beneficios que Él nos ha dado como los apóstoles primeros, también tenemos las mismas responsabilidades que ellos, de poder caminar al nivel del llamado de Dios para nuestras vidas. Entonces piensa en eso y di: yo tengo una fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro. O sea, imagínate eso. Dios te ha capacitado para que tu fe sea igualmente preciosa, para que camines en las mismas pisadas que caminó Pedro y en las mismas pisadas que caminó Jesús. Y este es con lo que empieza el apóstol Pedro. O sea, no empieza diciendo, sí dice, no, soy siervo y soy apóstol de Jesucristo, pero lo único que está diciendo es, ando haciendo lo que Dios me llamó a hacer. O sea, no está diciendo así, oigan, respétenme porque yo soy el mero mero. No. Los hombres a los que Jesús llamó, los apóstoles, eran hombres que entendieron que su llamado era un llamado a servir a la iglesia y a dar su vida por la iglesia igual que la dio Jesús. Y luego les dice a todos los demás, ustedes tienen una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y luego les dice otra cosa más: Dios les ha dado o les da gracia y paz multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando piensas en la gracia de Dios, cuando pensamos en el llamado de Dios, en el favor de Dios para nosotros, tenemos que entender eso, que Dios es un Dios de multiplicación y no que resta ni divide. Dios es un Dios que multiplica y adhiere. Y les dice el apóstol Pablo: gracia y paz les sean multiplicadas. Y en todas las áreas de nuestra vida Dios quiere que nosotros seamos personas que multiplican. Eso fue lo que Jesús pidió, o lo que enseñó a través de las parábolas de los talentos, ¿no? Que aquel que había recibido debía de multiplicar lo que se le había dado. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo cuando pasó cerca de la higuera que no tenía fruto y la maldijo. ¿Por qué la maldijo? Porque no tenía fruto. Porque su deber era multiplicar, dar, fluir en lo que Dios les había dado. Y lo que el apóstol Pedro empieza diciendo es eso. Entiendan algo: ustedes son salvos por la gracia de Jesucristo. Y como son salvos igual que yo por la gracia de Jesucristo, dice el apóstol Pedro, su fe es igual que la mía. Tenemos una fe igualmente preciosa. O sea, no pienses en ti y de pronto digas, ay, mi fe está hecha a pedazos. No. Tu fe es una fe preciosa si la has puesto en Cristo. Si tu fe no está puesta en Jesús, entonces no va a ser igualmente preciosa. Pero si nuestra fe está puesta en Jesús, podemos mirar esa fe y decir, mi fe es igual que la de los apóstoles. Y Él nos ha dado gracia y paz multiplicada. Luego continúa. Vamos a ver los siguientes versículos, del versículo 3 al 4, porque aquí hay otra parte que luego empieza el apóstol Pablo. Primero nos dice esto, nos dice que nuestra fe es preciosa y que hemos sido alcanzados, y luego nos va a llevar a darnos cuenta de lo que somos y de lo que hacemos. Vemos el siguiente versículo, ahí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Cuántas cosas? Todas las que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, otra vez, y grandísimas promesas, para que por ellas llegaras a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El apóstol Pedro primero les dice, tienen una fe que es una fe preciosa, y por esa fe es que ustedes son lo que son y luego hacen lo que hacen.
Entonces vemos que nos habla de nuestra identidad y podemos ver aquí esto, ¿no? Lo que somos, empezar a ver en estos siguientes versículos lo que tú y yo somos y lo que hacemos. Y lo primero que les dice es: ustedes tienen todas las cosas. Tú y yo tenemos todas las cosas. Y eso nos debe de abrir la mente, porque muchas veces nosotros nos equivocamos y a veces, aún después de haber conocido a Jesús, pensamos que todavía nos faltan muchas cosas. O pensamos que estamos carentes y no nos vemos como Dios nos ha visto. Y pensamos: es que a mí me falta. ¿Cuántos han dicho eso, no? Es que a mí me falta conocimiento. Es que a mí me falta fe. Es que a mí me falta ánimo. Es que a mí me falta entendimiento o sabiduría. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que con la fe que Él nos ha dado, también nos han sido dadas todas las cosas. Y tenemos que entender esto, ¿no? Que las cosas que nos han sido dadas, o sea, no es como que ahorita dices tú: aquí lo tengo ya todo, pero nos ha sido todo en promesas garantizadas. O sea, tenemos la promesa de Dios de todas las cosas para nuestras necesidades. Tenemos la promesa de Dios para todas las cosas que necesitamos espiritualmente y para vivir la vida de piedad. No les está diciendo, no, a lo mejor tú has querido siempre tener una gran casa o algo así. No le está diciendo: tú ya tienes esa casa espiritual, no nomás te va a caer de pronto. No está diciendo eso. Lo que está hablando es del camino espiritual al que Dios nos ha llamado, porque a todos aquellos que Él nos ha llamado a un camino espiritual. Y en ese sentido, dice el apóstol Pedro: ustedes tienen ya todas las cosas. Ustedes tienen todo en promesas garantizadas. Es como cuando tienes un vale, ¿no? Es como cuando tienes un cheque. El cheque no es dinero, pero es la garantía del dinero depositado en la cuenta de alguien para ti. ¿Y qué dice el cheque? Páguese al portador, ¿no? Tú lo tienes. Y en ese sentido tú y yo tenemos todas las promesas de Dios para nuestra vida, que aunque están todavía en su banco, nosotros ya las tenemos. Y lo que tienes que hacer es ir y depositar el cheque. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor han tenido un cheque que les dan? ¿Cómo se dice cheque? Cheque en español. Cheque, ¿verdad? Sí, cheque. ¿Cómo? Sí, cheque, ¿verdad? Yo estoy pensando que a lo mejor lo estoy diciendo equivocado, pero sí. ¿Cuántos han tenido un cheque que se les olvidó cambiar? Y bueno, la mayoría de nosotros no se nos olvida, ¿no? Porque en cuanto nos lo dan de volada, vámonos, porque necesitamos el dinero. Pero a lo mejor en algún momento que tenías lo suficiente y se te olvidó cambiar el cheque, ¿no? Y ahí lo tenías. Alguien me platicó algo, ¿no? Me platicó a Alex de Steven, ¿no? Que tenía todos sus cheques guardados, que suave, ¿no? Pero esos cheques, si se pierden, se le fue el dinero. O sea, tiene que cambiarse, tiene que llevarse al lugar en el que lo verifican y dicen: sí hay fondos, ¿no? Ahí está. Y nosotros, las promesas que Dios nos ha dado, tenemos que venir delante del Señor y decir: Señor, tú me diste la promesa, ahora la quiero ver manifiesta sobre mi vida. Ahora la quiero ver sobre mi vida. Les dice: ustedes tienen todas las cosas. Ustedes son portadores de todas las promesas de Dios. ¿Cuántos nos vemos así, como portadores de todas las promesas de Dios? Para que tú puedas luego ir con otros y decirle lo mismo que hizo Pedro cuando se encontraron caminando, iban entrando y estaba el cojo ahí. Y les dice: dame dinero, necesito. Y les dice: pues dinero no tengo, pero lo que tengo, la promesa que tengo, esa sí te la puedo dar. Porque ya la tengo, porque soy portador de esa promesa. Y luego les dice: levántate y camina. Manifestaron una promesa que tenían en ellos, que ya era de ellos. Y les dice el apóstol Pedro: ustedes tienen todas las promesas. Me gusta mucho esto que escribe el apóstol Pedro, porque no excluye a la iglesia. No dice: no, ustedes solamente pueden sanar enfermedades chiquitas o dolores de cabeza. Las cosas grandes déjenmelas a mí. No, les dice: ustedes son portadores de todas las promesas
de Dios. Y no nada más eso, sino que lo demás que dice es que somos también participantes de la naturaleza divina. Échate eso, este trompo al uña, como dicen. Son participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo habita en nosotros. Toda la plenitud de Cristo a través de su Espíritu habita en nosotros. Dios anda moviéndose a través de ti donde quiera que tú y yo estamos. Por eso tú y yo tenemos que entender eso. Y mira, si entendemos eso, cambia todas las cosas. Porque luego donde quiera que estés, ahí está Dios. Y las personas piensan, ¿no? Dios está en todos lados. Sí, en un sentido. Él está en todos lados. Pero cuando estás tú, está manifestado ahí, en Cristo Jesús. Y tú y yo podemos, ¿por qué les dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Tengo su Espíritu, tengo sus promesas, te las voy a dar. Y les dice al apóstol Pablo, les dice, ustedes son portadores, son participantes de la naturaleza divina, son participantes de lo que Dios es. Porque Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de esas preciosas y grandísimas promesas. O sea, no son cualquier promesa, sino que son preciosas promesas y son grandísimas promesas que Él nos ha dado. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Para que por medio de ellas, o sea que cada vez que tú y yo cambiamos las promesas y las hacemos verdad en nosotros, entonces dice, por medio de ellas participen de la naturaleza divina. ¿Has manifestado la naturaleza divina de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que la manifestaste? En orar por alguien, en hablarle a alguien con esperanza, con verdad. A tus hijos puede ser, a tu esposa, a tu familia. Aquí en la congregación manifestaste puedes manifestar la naturaleza divina de Dios al honrar a Dios, porque eso es lo que el Espíritu hace, honrar a Dios a través de nosotros, participantes de la naturaleza divina. Y luego nos dice otra cosa más. Nos dice que somos fugitivos, o sea que hemos huido de la corrupción. Tú y yo somos fugitivos del diablo, fugitivos de la carne, fugitivos del cuerpo, fugitivos de las concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? La concupiscencia es esa pequeña voz o ese pequeño impulso en tu mente que te dice que hagas cosas que sabes que no debes hacer. Esa pequeña voz que te dice, agarra esto, habla así, grítale a tu esposa, grítale a esto, no vayas a la iglesia, no importa. Esa es la concupiscencia. Y lo que dice el apóstol Pedro es que nosotros manifestamos la naturaleza de Dios cuando huimos de la concupiscencia. Cuando aunque la escuchemos, no la obedecemos. Cuando aunque la escuchemos, nosotros caminamos en la sujeción de la naturaleza divina y de las promesas de Dios para nosotros, y no en lo que tu mente, tu concupiscencia o el enemigo te dice que debes hacer. Les dice, hemos huido de la corrupción, de la concupiscencia, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, y nosotros no volveremos allá. Tú y yo debemos de ser aquellos que no vuelven de nuevo a la esclavitud de la mente, a la esclavitud de tus propios pensamientos, a la esclavitud del enemigo. ¿Por qué? Porque ya somos participantes de la naturaleza divina. Porque ya somos participantes, porque ya tenemos las promesas de Dios en nuestra vida. Porque nos ha sido dada una preciosa fe y preciosas promesas y grandísimas promesas, para que no tengamos que volver y caminar en lo que nuestra mente, nuestra concupiscencia, nuestros pensamientos, nuestros impulsos nos dicen, sino que caminemos en la naturaleza de Dios. ¿Qué era lo que Jesús decía
cada vez yo hago lo que el Padre me dice. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer al Padre. Yo obedezco al Padre. Y esa debe ser el estilo de vida de nosotros. Nuestra mente nos dice que no, el diablo te dice que no, el mundo te dice que no, pero Dios y su Espíritu te dice que sí. Y tú tienes que escuchar a esa sola voz y caminar en esas promesas y caminar en esa nueva naturaleza, porque somos participantes de la naturaleza de Dios. Somos participantes de la naturaleza de Dios. Empecemos a vernos así. Dejemos que el Espíritu de Dios nos empiece a ver así, nos empiece a mostrarnos cómo Él nos ve, y caminemos en esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Entonces vemos parte de lo que somos, y luego en los siguientes versículos vemos lo que hacemos. O sea, ¿por qué somos los que tienen todas las promesas? Porque somos los participantes de la naturaleza de Dios, porque somos fugitivos del enemigo. Entonces manifestamos un resultado, y lo vemos en los siguientes versículos. Luego continúa diciendo: ustedes también, ustedes que son fugitivos, ustedes que son participantes de la naturaleza de Dios, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pedro es que nosotros somos llamados, que nosotros somos escogidos, que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. Por eso entonces manifestamos todas estas cosas, porque somos participantes de la naturaleza de Dios. Y les dice: todas estas cosas tienen que ser hechas con diligencia. O sea que no es algo que se da por casualidad. Y es aquí donde nos quedamos a veces un poco cortos, porque reconocemos la gracia de Dios, reconocemos lo que Dios está haciendo alrededor de nuestras vidas, reconocemos que Dios nos ha dado promesas, pero luego nos quedamos cortos en la diligencia. Y el apóstol Pedro les dice: esas promesas los van a llevar a ser diligentes. Y lo que significa ser diligentes es que tú haces lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Aunque la salvación es por gracia, aunque les dice: miren, su fe igualmente preciosa que la mía es por gracia, no es por algo que ustedes hacen, aunque es por la gracia de Jesús, de todas formas hay un trabajo que hacer. Y es aquí donde muchos cristianos se equivocan. Mucha gente se equivoca en el pensar que la gracia es el permiso para no hacer nada, en el pensar que la gracia de Jesús es el permiso para quedarme sentado y que me lleve el tren a donde me vaya a llevar. No es así. No nos subimos a un tren y nos lleva solamente el tren. Más bien es como una bicicleta que te va a llevar a donde tú le pedalees para que te lleve. Entonces lo que dice el apóstol Pedro: pongan toda diligencia. No les dice: miren, ahí sí se les da. A algunos se le puede dar la fe, a otros se le puede dar el dominio propio, a algunos se le puede dar la virtud. No, dice: cada uno de ustedes pongan toda diligencia. Y lo que habla la diligencia, esta palabra tiene que ver como cuando tú manejas un auto. Cuando tú manejas un auto tienes que tener diligencia. Vas dirigiendo al auto, y para dirigir el auto tienes que estar concentrado, porque si no estás concentrado puedes desviarte, puedes chocar o puedes tener un accidente. Y lo que habla de la diligencia es el enfoque que tú pones en llevar tu destino al lugar que lo quieres llevar. Y les dice: pongan toda diligencia, lo cual requiere una vida activa y no pasiva. O sea, ¿se acuerdan de la canción del tren del evangelio? No, era de los niños, ¿no? El tren del evangelio. Y había otra, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El avión del evangelio, o el jet del evangelio, algo así, ¿no? También.
Pero en un sentido la iglesia es así, pero en otro no. Nos agarramos de la gracia, pero no somos simplemente pasajeros. Tú y yo somos tripulación. Hay una diferencia entre la tripulación y los pasajeros. Los pasajeros ahí están sentados, no, a gusto. Tráiganme, sírvanme, denme. La tripulación son parte de los que hacen que funcione todas las cosas. Y lo que les dice el apóstol Pedro es: ustedes no son pasajeros, ustedes son tripulación. Ustedes son participantes de la naturaleza divina. Ustedes son aquellos que tienen todas las promesas. Ustedes son aquellos que han participado de la gracia. Por eso pongan toda diligencia. Toda diligencia. O sea, no poquito, no echen cuando tengan chance, cuando hayan oportunidad, no, pongan la diligencia, háganlo. Y luego les da esta lista de cosas que tienen que haber en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, en la vida de él. Esto es para toda la iglesia. De igual forma que la fe es igualmente preciosa que la del apóstol Pedro, así también nuestro fruto tiene que ser igualmente precioso que la del apóstol Pedro. Porque si nos animamos, ¿no? Cuando vemos, wow, qué suave, mi fe es como del apóstol, como la de un apóstol. Y luego ves todo lo que tenían que hacer los apóstoles y dices, ay, mejor no. Todo lo que tuvieron que vivir. Pero lo que le dice, pónganle toda diligencia. O sea, hay un trabajo que hacer. Y empieza con fe. Empieza con fe. Porque la vida de un cristiano empieza con fe. Cuando crees, cuando se abre el corazón a la palabra y la crees, ahí empieza. Por eso es que nosotros tenemos que hablar el evangelio. Este es un paréntesis, ¿no? Por eso es que tenemos que compartir el evangelio con las personas, porque es la palabra la que produce fe. La gente puede ser muy buena, muy amorosa, muy todo lo que quieras, pero mientras no haya fe, no hay vida. La vida espiritual empieza con fe. Y ahí empieza, dice, pónganle a su fe virtud. O sea, hagan cosas buenas, piedad, todas las cosas que tienen que ver con la vida, con la piedad, con Dios. Pónganle virtud. Y luego lo que hagan, pónganle conocimiento. O sea, no nada más lo hagas porque tú puedes ser muy bueno en algo y hacerlo, pero nada más llegar hasta ahí. Pero dice, ahora pónganle conocimiento. O sea, aprendan todo lo demás que pueden aprender. Por eso es que los cristianos somos discípulos, porque los discípulos constantemente están aprendiendo. O sea, la vida cristiana no es de, no, yo ya me la sé, ya no necesito. No, constantemente estamos aprendiendo. Les dice, pónganle a su fe virtud, a su virtud pónganle conocimiento. O sea, alguien que tiene una virtud y le añade conocimiento, se convierte en una persona que es hábil en las cosas que hace. Pero hay gente que tiene virtud y no le añade conocimiento y solamente llega a un nivel. Tiene una virtud, es bueno para hacer algo, pero no le añade conocimiento, entonces ya llegó hasta un nivel. Le dice, pónganle a su fe virtud, a su virtud conocimiento, y luego le dice, y al conocimiento pónganle dominio propio. Porque sin dominio propio, el conocimiento te infla la cabeza y luego ya piensas que tú eres el mero mero, porque ya no tienes dominio propio, ¿no? Y le empiezas a gritar a todos, usted no sabe nada. Entonces dice, tengan dominio propio. Y luego necesitas también, junto con el dominio propio, paciencia. Tienes que ser paciente para entender los propósitos. Y esta paciencia no tiene nada que ver, no tiene mucho que ver con paciencia con otros, Más bien esta paciencia tiene que ver con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Que podamos entender con paciencia en dónde Dios nos tiene y a dónde Dios nos lleva. Y cómo es que vamos a llegar ahí. Y caminar el camino que Dios nos tiene con paciencia. No con pasividad, sino con paciencia. El paciente no se duerme, el paciente espera. Despierto, listo para cuando le llamen. El paciente está ahí. Y luego dice, aparte de la paciencia le deben de añadir piedad. Que la piedad es la manifestación de las cosas buenas que podemos hacer. La manifestación de aquello bueno que tú y yo podemos hacer. Y luego dice, y aparte añádanle el afecto fraternal, que tiene que ver con la hermandad. Cuando tú lo que tienes lo manifiestas para el beneficio de otros. Y luego termina con amor. Empieza con fe y termina con amor. Y todas las cosas entre en medio son las que forman el carácter de alguien que es participante de la naturaleza de Dios. O sea, no es nada más decir que soy participante de la naturaleza de Dios, qué chido.
sino que el ser participante de la naturaleza de Dios y vivir en las promesas que Dios nos ha dado, te va a llevar a vivir en esto, a empezar con una vida de fe y en terminar con una vida de amor. Y en medio de todas estas cosas se combina todo lo que Dios quiere hacer a través de ti y a través de mí como iglesia. ¿Están aquí? ¿O ya se perdieron? ¿No? Añádanle a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal añádanle amor. Y luego continúa versículo 8 diciendo esto: porque si estas cosas están en ustedes, escuchen, si están en ustedes, pero no nada más están, porque tú a veces puedes tener algo poquito, como tú dices, no, yo soy poquito paciente, yo soy poco amigable. Y él dice, no, si estas cosas están en ustedes, ¿y qué? Y abundan, no los dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, aquí es así como que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando de cristianos, no está hablando de la gente de afuera, está hablando de gente que conoció al Señor. Y dice, aquellos que no tienen estas cosas están ciegos, se olvidaron de dónde los sacó Dios. Tú nunca te puedes olvidar de dónde te sacó Dios. Nunca puedes pensar que tú ya eres demasiado bueno. Se han olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren otra vez con diligencia hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. No caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Vemos varias cosas aquí. Igual, ¿no? Lo que somos, lo que hacemos, somos participantes de la naturaleza de Dios y luego hacemos estas cosas. Y el resultado de tener esas cosas sí que abunden. ¿Cuáles cosas? Fe, dominio propio, paciencia, piedad, amor, afecto fraternal. El resultado de que esas cosas estén en nosotros, y no nada más que estén, sino que abunden, es esto: fruto. Dice, porque si a esas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. O sea, el fruto es lo contrario del osito, del ocio, decía ahí. No lo habían leído, ¿verdad? Es lo contrario del ocio o la esterilidad. Es lo contrario del ocio o la esterilidad, del fruto. Para que haya fruto tiene que haber fe, y luego tiene que haber paciencia y dominio propio. Porque el fruto no se da ¡pum! Rápido. El huevo de la gallina no se hace en el instante que alguien lo ve salir. Ya tenía tiempo adentro de la gallina. Los bebés duran 9 meses. Los bebés elefantes duran más de 2 años. O sea, el fruto requiere paciencia. Y a veces nosotros decimos, que ya salga lo que quiero, que ya quiero ver, ¿no? Pero dice, si todas estas cosas están en ustedes, se abundan, no los van a dejar estar estériles y ociosos. Cuando están esas cosas, el Señor te mueve. Dices, tengo que hacer algo, tengo que producir algo, tiene que haber fruto en mi vida. Va a haber fruto. Y luego el otro resultado es que va a haber visión. La visión es lo opuesto a la vista corta. Porque cuando perdemos de vista lo que Dios hizo a nosotros, como dice, ¿no? Son ciegos, vista corta, que se olvidaron de la purificación de sus pecados. Es lo peor que a alguien le puede pasar, el olvidarte de dónde Dios te sacó. Porque cuando te olvidas de dónde Dios te sacó, dejas de entender la gracia. Y dejas de entender la gracia, la fe se marchita. Y si se marchita la fe, no hay amor. Y si no hay amor, no hay paciencia, ni dominio propio, ni fruto en tu vida.
Pero cuando nuestra vista está puesta en lo que Él hace por nosotros, entonces nos da visión para mirar más allá, para ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, para ver lo que Dios quiere hacer en otros también. Y es así cuando vas a empezar a ver a las personas diferente, con la visión de Dios. Y cuando los empieces a ver y a ver aquel que otra persona piensa, este no sirve para nada y este no va a salir nunca de ahí, y tú lo puedas ver con los ojos de visión que Dios te quiere dar. Dice, ustedes, si estas cosas abundan en ustedes, no los van a dejar estar sin fruto, van a tener visión. Lo otro es que van a estar firmes, van a estar firmes. ¿Qué dice ahí? Que si esas cosas abundan, por lo tanto, dice, hermanos, tanto cual procuren hacer firme su vocación, elección, porque haciendo, pueden decir eso, haciendo, o sea, no pensando, no deseando tampoco, porque a veces deseamos mucho las cosas, ¿no? Yo deseo ser alguien paciente, y apenas el niño tira el vaso de agua y saca la chancla y le das encima. Yo deseo, pero dice no deseando, él dice no es deseando. No es pensando, meditando tampoco. Dice haciendo estas cosas. Haciendo estas cosas. No caeréis jamás. La gente dice, ¿no? El otro día estaba oyendo alguna, nunca digas nunca, de una canción. Y me puse a pensar, wow, yo quiero decir nunca voy a caer. Yo quiero decir nunca voy a tropezar. Y aquí dice el apóstol Pedro, si haces estas cosas, no caerán jamás, nunca. O sea que hay una garantía para no caer. Sí, sí hay. La gracia de Jesús, la virtud, la fe, la esperanza, el amor, el dominio propio, y no caeréis jamás. Eso es lo que él dice él. La gente dice, y regularmente los que dicen no digas nunca es porque él ya cayó. Entonces dice, nunca digas nunca. Pero no podemos pensar así. Si hay quien nunca va a caer, si hay quien va a permanecer firme, dice, si hacen estas cosas no caerán jamás. Y luego dice el versículo 11, y aparte estas cosas les van a dar amplia y generosa entrada. Wow. Y me hace pensar este versículo, porque muchos de nosotros tenemos un entendimiento, yo creo, ciertamente equivocado de la entrada al cielo y de la entrada al Señor. Y pensamos que todos vamos a llegar igual. Pero cuando ves la escritura te das cuenta que no es así. Que va a haber quienes van a entrar así y hay quienes van a entrar con amplia entrada. ¿Cómo quieres entrar? ¿Con amplia entrada? Y esto solamente hipotéticamente, y solamente estoy pensando, pero es lo que la Biblia nos da a entender, que no todos van a entrar igual, porque tampoco no todos van a recibir los mismos galardones. Si hacen estas cosas van a tener amplia entrada, así como que sí, pásele, y no como que ay, ahí vienes tú, vamos, ándale pues, hombre, ándale. Wow. ¿Quién queremos ser nosotros? ¿Quién queremos ser? El que cuando te vean los ángeles dicen, wow, mira lo quiero abrazar. O el que cuando te vean los ángeles digan, ay, que lo tenía que andar persiguiendo, ¿no? La Biblia dice que los ángeles son ministradores del pueblo de Dios. Entonces no es algo que me estoy inventando. Pero dice amplia y generosa entrada. Wow, yo quiero amplia y generosa entrada. Eso es lo que pasa cuando vivimos en la virtud del conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y manifestamos la naturaleza de Dios en nosotros. Y luego, por último, dice, por esto yo no dejaré de recordárselos siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles a la amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo.
como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Fíjense, el apóstol Pedro ya sabía que se iba a morir y está escribiendo como si fuera su primer carta, así como con todo. Piensa en eso, que a ti te dijeran, ya se te va a acabar el corrido aquí en la tierra. ¿Cómo andaríamos? Y el apóstol Pedro dice, y el Señor me dijo que ya me voy a ir, pero déjenme les digo todas estas cosas antes de irme. También dice, yo como ya sé que ya me voy a procurar con diligencia que después de mi partida, ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas. Wow, qué tremendo. O sea, dices, un hombre que dice, mire, ya me voy. Y bueno, ya estaba grande de edad, ya tenía sus 70 años entonces también. Pero aún así, él dice, ya me voy, pero miren, antes de irme, déjenme les aviento. Así es como que yo no me voy a ir sin decirles todavía estas cosas. Y lo que me hace ver esto, y Dios me ha despertado personalmente a esto, es que no podemos dejar de hablar y repetir las mismas cosas. Dice el apóstol Pedro, este es un mensaje digno de repetírselos. Ya se los dije una vez y ya se los volví a decir. Ahora ya se los enseñé. Y a veces pensamos, y los pastores caemos a veces en el error de pensar, no, es que yo ya le enseñé a ese cabezón, ya no le voy a decir nada. Pero tenemos que entender que no es así. El apóstol Pedro luego dice, ya se los enseñé, ahora se los repetí, ahora los voy a amonestar, y ahora antes de irme se los voy a volver a repetir. Y lo dice, y me voy a asegurar que después de que yo me vaya todavía sepan estas cosas. Y lo hizo. Aquí lo tenemos. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que este es un mensaje digno de repetir una y otra vez, de que lo veamos, de que lo aprendamos y de que nos amonestemos unos a otros. No nada más el pastor es el que tiene que amonestar, pero Dios me ha hablado de que tengo que amonestarlos más. Así es que si los amonesto, recíbalo en el nombre del Señor. Pero es lo que vemos en aquí la palabra. Y luego dice, porque aunque ya lo saben, fíjense, y está hablando de personas firmes. Dice, aunque ya están firmes, dice, aunque están firmes en ellos, no quiero ignorar que necesitan volverlo a entender una y otra vez, que necesitan volverlo a oír, que necesitan la amonestación, que necesitamos repetición, porque se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida. Necesitamos eso porque es un mensaje tan importante que es digno de que lo volvamos a hablar, de que a lo mejor tú y yo le repitamos a alguien. A lo mejor Dios está trayendo a alguien en la mente ahorita al que tienes que ir y volverlo a repetir las mismas cosas. Si tú ya se las dije un montón de veces, que tiene, otra vez dáselas. Otra vez, mándale un mensaje, vuélvele a hablar, dile otra vez, amonéstalo. Que es mejor que esa persona diga, ay, siempre me anda dando carrilla con mi vida espiritual, a que no diga, no, ni le importo, nunca me ha invitado a la iglesia. Y tú pensando, acá no lo invito porque no quiere ir. El apóstol Pedro dice, les voy a hablar otra vez, se los voy a volver a decir, los voy a amonestar, se los voy a repetir, y cuando me vaya todavía se los voy a volver a decir. Alguien más, me voy a asegurar. Porque su corazón era el corazón de un padre. Esa es la diferencia. Yo pienso en mis hijos, yo los amonesto y nunca me ha dado ningún pesar el amonestarlos. Les digo y les vuelvo a decir, y a veces dicen, ya me dijiste, y otra vez les vuelvo a decir. ¿Por qué? Porque quiero ver un hombre y una señorita formados. Eso es lo que quiere el apóstol Pedro, eso es lo que quería. Ver a la iglesia como aquellos que son participantes de la naturaleza de Dios. Tremendo está eso. Pásales a mí. Vamos a dejarle ahí, pónganse de pie, porque yo creo que ya esto es suficiente para toda la semana. Pero pueden volverlo a agarrar. Es increíble lo que la palabra del Señor nos puede enseñar si tan solo abrimos nuestro corazón y dejamos que su palabra penetre y nos vivifique y nos haga entender. Y esto es en la preparación de lo que el apóstol Pedro está hablando. Es en la preparación para luego empezar a hablar de algo muy importante: los falsos maestros. Y ahorita, ¿cómo hay de esos? Por eso es que él, el apóstol Pedro, por eso es que él sabía y dijo, les voy a escribir esto porque van a venir engañadores.
y necesitan estar firmes, firmes. Necesitan estar firmes. Tú y yo necesitamos estar firmes donde Dios nos ha puesto. Y que la única voz que tú y yo escuchemos para movernos sea la voz de Dios, la voz de su Espíritu. Cuando el Señor te mueva, te cambie, te lleve, que sea porque estás 100% seguro de que es Dios quien te está moviendo, hablando. Pero tú y yo no nos podemos mover por nuestros impulsos ni nuestra concupiscencia. Vamos a terminar adorando un momento al Señor. Yo les invito a que ahí en su lugar, o si quiere pasar, vamos a decirle: Señor, ayúdame a entender que tu naturaleza en mí, Señor, me ha sido dada por gracia. Señor, ayúdame, Señor, a poder vivir en cada una de estas cosas, Señor, en virtud, en conocimiento, en dominio propio. Piense en todas estas cosas y piense en lo que Dios quiere hacer en su vida. Señor, yo quiero ser participante de todas estas cosas. A lo mejor es tiempo y le puedes decir al Señor: Señor, yo quiero amplia entrada a tu presencia. Y ahorita me siento como que a lo mejor ni siquiera alcanzo a pasar, pero yo quiero amplia entrada a tu presencia, Señor. Ayúdame, ayúdame. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a hacer cada una de estas cosas. Ayúdanos a hacer. Ayúdanos a vivir en una vida que empieza con fe y termina con amor. Ayúdanos, Señor.